La mexicanidad florecida. Frida Kahlo en la pintura de Alfredo Arreguín. La interpretación clásica. ¿Hay un común denominador en los cuadros de que hemos hablado? Uno es el espacio donde se fragua la ideología de esta pintora, sus confesiones y ubicaciones, sus grandes temas, los cuales han sido vistos desde diferentes ángulos. Otra dimensión del análisis tiene que ver con las razones, el cómo y por qué Alfredo Arreguín ha trabajado a lo largo de muchos años composiciones donde Frida la Venadita es la principal protagonista de sus retratos y también de otro tipo de temas de historia o selvas. ¿Qué ingredientes filtran su memoria como para convertirla en un icono? Ello se debe a que la considera catalizadora de la cultura mexicana y protagonista de relatos y parábolas, donde el exceso botánico es la escenografía en la que ésta, con toda conciencia, se sitúa. Una novia se espanta de ver la vida abierta, mientras la piña y los plátanos maduran. Las sandías han sido cortadas con geometría mineral. La papaya muestra tras su hendidura en enjambres de óvulos redondeados y un coco enseña su compungida humanidad. Una ceremonia incuestionable que en el desempeño de esta creadora se filtran asimilaciones y propósitos de varios tipos. El contexto que le toca vivir de inicio la liga con el espíritu y las reivindicaciones nacionalistas que son fruto de la cultura posrevolucionaria. Muchos de sus temas y una buena parte de su imagen tienen como eje lo considerado genuinamente representativo de la mexicanidad. El arte prehispánico o la cultura indígena en sus artes múltiples, incluyendo el misterio y colorido de los trajes tradicionales. El difuntito Dimas, 1937, Cuatro habitantes de México o Niña con máscara de la muerte, estos últimos de 1938, son lienzos que destacan dentro de este apartado temático. Por otra parte, a Kahlo, sumando o no su apellido de casada, André Breton la identifica como una pintora plenamente imbuida del espíritu surrealista. Dicha orientación da a su imaginería un tinte que otras en su época no tienen. ¿Con ella se agotan las interpretaciones? Para tratar de responder, es necesaria una aproximación a la baraja y confluencias que animaron la creatividad de fémina tan particular. Llama la atención lo que declara en relación con su profesión. Comencé a pintar por puro aburrimiento de estar encamada durante un año después de sufrir un accidente en el que me fracturé la espina dorsal, un pie y otros huesos. Tenía entonces 16 años y mucho entusiasmo por estudiar la carrera de medicina, pero todo lo frustró el choque entre un camión de Coyoacán y un tranvía de Tlalpan. Como era joven, esta desgracia no tomó entonces rasgos trágicos. Sentía energía suficiente para hacer cualquier cosa y sin darme mucha cuenta comencé a pintar. Realmente no sé si mis pinturas son o no surrealistas, pero sí sé que son la más franca expresión de mí misma, sin tomar jamás en consideración ni juicios ni prejuicios de nadie. He pintado poco, sin el menor deseo de gloria o ambición, con la convicción de, antes que todo, darme gusto y después poder ganarme la vida con mi oficio. De los viajes que hice, viendo y observando todo lo que pude, magnífica pintura y muy mala también, saqué dos cosas positivas. Tratar hasta donde pueda de ser siempre yo misma y el amargo conocimiento de que muchas vidas no serán suficientes para pintar como y todo lo que quisiera. Cierto que el accidente que vive la Frieducha el 17 de septiembre de 1925, cuando tenía 18 años y no 16, la obliga a permanecer dentro de un sarcófago de yesos y vendajes muchos meses. El percance de tránsito que sufre el vehículo que la transporta cambia los timbres de su vida. Espeluznante que un pasamanos, según expresa Alejandro Gómez Arias, quien iba con ella ese día, la haya atravesado de un lado a otro a la altura de la pelvis
y que el paquete de oro en polvo que algún pasajero llevaba se haya roto y cubriera su cuerpo ensangrentado. La mezcla dorada y escarlata hizo que la gente alrededor gritara: ¡La bailarina! ¡La bailarina! En realidad, nadie esperaba que ejecutara un pas de deux, pues más bien requería con urgencia de auxilio médico. Una ambulancia la recoge, pero las lesiones que enfrenta y las operaciones a las que se le somete le dejan secuelas que va a sufrir prácticamente toda su vida. Estas son las que propician una conciencia de su cuerpo que, formando parte de su psicodinámica, termina influyendo su imaginación plástica. Es su madre quien, para aligerar sus días de convalecencia, encarga una especie de caballete que adapta a su cama. Ahí empieza a ver y a interpretar lo que mira, traduciéndolo en óleos y dibujos. Aunque se recupera, hay una aguja que por momentos atora sus tiempos y sus ires y venires. Recalcando, a partir del accidente que mencionamos, comienza un largo y duro peregrinaje que va de múltiples estancias en hospitales a curas diversas y tratamientos en clínicas de México y Estados Unidos, según nos dice Araceli Rico. Para ella, como para Antonin Artaud, la existencia se inclina más bien a la enfermedad. Sus vidas no escapan al mal físico. El choque de 1925 le despierta un agudo autoanálisis permitiéndole una profunda toma de conciencia. Sus frecuentes enfermedades se convertirán en una suerte de refugio para su obra, agudizando la asunción de su individualidad. Este sentimiento de diferenciación y hasta cierto punto de anormalidad va a acercarla a sí misma y a abrirle una vía hacia la creación. La enfermedad de Frida es uno de los temas centrales de su pintura. ¿Y solo eso? Sus problemas físicos fueron un punto de partida, dejando una obvia consecuencia. Una parte de su faena plástica es una especie de diario íntimo que desde luego cruza la línea de la vigilia para escenificar fantasías del ego o el alter ego. Ello como un proceso de lectura del inconsciente que se va tiñendo con los límites de su cuerpo herido y su imposibilidad de concebir un hijo. En este nivel, la originalidad de sus propuestas tiene que ver con su capacidad para atisbar en su psicodinámica y entresacar de ella temáticas que utiliza al situarse ante su caballete. ¿Alguna duda de que por esta última infraestructura física y emocional fuese caracterizada como surrealista, aunque ella no se atuviera a las nomenclaturas oficiales? ¿Pero superó sus limitaciones o, para mejor decir, las trascendió? Formando parte del contexto que exponemos, representativos son, por ejemplo, Árbol de la Esperanza, Mantente Firme, 1946, y La Columna Rota, 1944. El primero es un óleo sobre Masonite que sugiere la coexistencia de la noche y el día, del sol y la luna, que nos muestra en mesa de operaciones a una doncella que en la espalda baja tiene 2 cicatrices como obvio testimonio de heridas quirúrgicas. Delante y con fabuloso traje de teguana, la friducha linda sostiene un corsé y un banderín con la inscripción que da título a esta pieza. La otra que mencionamos da testimonio fehaciente de la fractura de su espina dorsal. En dramática apertura de torso desnudo, acartonado hueco, sostenido por respectivo ceñidor, una columna jónica muestra fisuras, desgarros, la imposibilidad de sostenerse a pesar de que sus partes no han caído. Dejando de lado la connotación fálica que esta imagen tendría, clavos, tachuelas o alcayatas se han incrustado en su piel, brazos, torso, senos, mejillas, frente, mientras de sus ojos manan vaporosas lágrimas. ¿Esta una pasión que ejemplifica la relación erotismo y dolor? No hay duda de que este tipo de propuestas pictóricas nos revelan el atrevimiento de mostrar las fantasías de un cuerpo herido, conforme título del libro de la mencionada maestra Rico, aunque entre la elección de un tema y el modo de presentarlo
hay una dialéctica que en este caso tiene que ver con una extraordinaria capacidad de multiplicar sentidos. ¿Será cierto que sin la salida creativa proporcionada por la pintura, según escribe Teresa del Conde, Frida Kahlo hubiese sucumbido mucho antes de 1954? ¿Para ella su profesión fue una forma de postergar la decadencia y la muerte? ¿Solo una compensación? ¿Y dónde situar sus contribuciones a la historia del arte? Entendible su infortunada realidad física, aunque ésta no es el único parámetro que anima sus intereses plásticos, pues significativo que igualmente se muestre dispuesta a dejar atrás las experiencias traumáticas. Si una de las directrices que marca sus motivos es la plasmación de cargas inconscientes y ello como recuperación de simbologías que el psicoanálisis sugería, entre estas hay igualmente cambios de signo en las emociones y sobre todo la consecución de ideales y enaltecimientos. Además, al hablar de esta creadora, no solo tenemos que referirnos a su quehacer, sino también al personaje que encarnó y por tanto a su ubicación espacio-temporal y su aspecto. ¿En su arreglo alguna dosis de excentricidad? Quizá, pero su fisicalidad también marca su extraordinario carácter. La descripción que de ella hace André Breton a su llegada a México tiene que ver con su cultura y sobre todo con su arreglo. No había escuchado los cantos inalterables de los músicos zapotecas. Mis ojos permanecían cerrados a la extrema nobleza, al desamparo excesivo del pueblo indio, tal como se inmoviliza el sol en los mercados. No imaginaba que el mundo de las frutas pudiera extenderse hasta una maravilla como la pitaya, cuya pulpa tiene el color y el enrollamiento de los pétalos de rosa, carne y sabor de beso de amor y deseo. No había tenido en mi mano un bloque de esa tierra roja, de donde salieron idealmente maquilladas las estatuillas de Colima, que tienen algo de mujer y algo de cigarra. No me había aparecido, como si fuera de estas últimas, por su porte y adornada también como una princesa de leyenda, con encantamiento en la punta de los dedos, en el rasgo de luz del pájaro quetzal que deja al volar ópalos en el flanco de las piedras, Frida Kahlo de Rivera. Estaba allí aquel 20 de abril de 1938, comprendida en uno de los dos cubos, nunca sé si el azul o el rosa, de su casa transparente, cuyo jardín atiborrado de ídolos y de cactos de greña blanca, como tantos otros bustos de Heráclito, solo está cerrado por una cerca de cirios verdes, en cuyos intervalos se deslizan de la mañana a la noche las ojeadas de curiosos que vienen de toda América, insinuando cámaras fotográficas que esperan sorprender el pensamiento revolucionario como el águila al posarse en su nido. Definitivo que se está contemplando esta creadora como un personaje que representa la mexicanidad. Por cierto, este poeta e ideólogo, junto con Jacqueline Lamba, visitan México en el mencionado año de 1938. Llegan a Veracruz el 18 de abril. Los recibe Diego Rivera. Al trasladarse a la Ciudad de México, se hospedan de inicio en el departamento de Lupe Marín. Días después, se instalan en el doble estudio que Frida y Diego tienen en Altavista. Ahí es donde se ven rodeados de candelas o altas bujías, nunca encendidas, formadas cuan espinosas columnas que septúan en el patio, empalizadas y alambradas porque entre sí saben diferenciar el interior del exterior. Y ni quien se atreva a cruzar la barrera autoprotegida de los baluartes del desierto. En esta casa de San Ángel viven 3 meses y medio, con breves estancias en provincia, viéndose acompañados por el elefante y la paloma. Bretón había sido invitado por el Comité de Relaciones Culturales Franco-Mexicano de París a dar conferencias sobre arte y literatura, las cuales imparte en diversos locales universitarios y en el Palacio de Bellas Artes. También se reúne con León Trotsky, 1879-1940, con quien firma el Manifiesto por un arte revolucionario independiente.
Jacqueline y él dejan este país el 1 de agosto. ¿Resultados de su viaje? El descubrimiento de las confesiones pintadas de la Chiquita Frida y 2 exposiciones, una en París, otra en la Ciudad de México. En la que se lleva a cabo en la capital francesa en marzo de 1939 bajo el título Mexique, curada por Breton, se reunieron cuadros de esta junto a otros objetos mexicanos de arte precolombino y popular, fotografías de Manuel Álvarez Bravo, grabados de Posada, etc. La misma fue muy bien recibida en el medio intelectual cercano al surrealismo. Picasso, Tanguy y Kandinsky e incluso Duchamp quedaron encantados con sus temas y tratamientos. Eso a ella la llenó de orgullo, atisbando la posibilidad de que el reconocimiento se ampliara. Un poco más tarde, la Exposición Internacional del Surrealismo es organizada por Paul Van Palen y César Moro en la Galería de Arte Mexicano, inaugurándose en los primeros meses de 1940. En ella participan 40 artistas europeos o que allá trabajan de la talla de Brauner, de Quirico, Delvaux, Kandinsky, Klee, Picabia, Tanguy o Roberto Mata, entre muchos otros, y mexicanos como Álvarez Bravo y también Lazo, Rodríguez Lozano, Mérida, Mesa, Moreno Villa, Montenegro y Ruiz. En la misma también se incluye a creadoras como Denise Belot, Meret Oppenheim, Remedios Varo, Eva Sulzer y a ella misma, que expone su emblemático desdoblamiento de 1939, Las 2 Fridas. La inclusión en esta exhibición es muestra fehaciente de una orientación. Llama la atención que el propio Breton manifieste su sorpresa y alegría al descubrir, arribando a México, que la obra de Frida Kahlo, concebida en toda ignorancia de las razones que han podido hacernos actuar a mis amigos y a mí, florece con sus últimas telas en pleno surrealismo. Su contribución al arte de nuestra época está llamada a tomar, entre las diversas tendencias pictóricas que se abren camino, un valor de partición muy particular. El arte de Frida es una cinta alrededor de una bomba. ¿Esta es una interpretación eurocentrista? Efectivamente, ella ignoraba las teorías de este movimiento que fraguan intelectuales como este último y practican artistas en todo el mundo. Porque en todo caso ya lo anticipamos. La reacción que ésta tuvo al ser aceptada en la élite surrealista por parte de su fundador consistió en un despliegue de ingenua consternación. No sabía que yo fuera surrealista, afirmó, hasta que Breton llegó a México y me lo dijo. Yo lo único que sé es que pinto porque necesito hacerlo. Y pinto lo que pasa por mi cabeza, sin más consideraciones. Evidente su intento de evadir las clasificaciones y de paso validar el ser ella misma, identificando su necesidad de expresarse, plasmando con autenticidad y sencillez lo que vivía o ideaba en el doble o el triple fondo. Claramente influidos por correlaciones insólitas, mezcla de realidad y fantasía e incluso alucinaciones, son entre otros el Retrato de Lord Burbank, 1981, Mi vestido cuelga allí, 1933, Memoria, 1937, Lo que el agua me ha dado, 1938, La Venadita, 1946 y El amoroso abrazo del universo, La Tierra, Diego, Yo y el señor Xolotl, 1949. Sin discusión que en ellos hay una creatividad del inconsciente y un trastocamiento pleno de la realidad de todos los días. Surrealista entonces, con intención o no, amén de una productora de muy poca producción. Llama la atención el reducido número de óleos que realizó. En algún momento se clasificaron 200 en su haber a lo largo de su vida, la mayoría de los cuales fueron regalos para amigos cercanos o adquiridas a precios modestos
por coleccionistas mexicanos o gringos, como solía llamar la artista no sin desdén a los norteamericanos. Hoy, ese inventario se ha reducido a 152. Ello conforme al catálogo de su obra pictórica completa que publicó Luis Martín Lozano, 2021. Si este número nos parece escaso y más si se compara con el inventario de pinturas y dibujos que Diego, su marido, llevó a cabo a lo largo de su trayectoria, un poco más de 2.500, incluyendo las piezas atribuidas, y ello sin contar los más de 4.000 metros cuadrados de murales, mucho más se acota al contar las que tendrían significación. En este sentido, también Del Conde expresa que Frida fue capaz de realizar unos 20 cuadros que la trascienden y que van más allá del valor que ella misma estuvo dispuesta a adjudicarles como productos estéticos, pues probablemente vivió en la ignorancia de haber pintado ciertas obras capaces de insertarse por derecho propio entre las más connotadas del arte mexicano. Más, algunas de ellas son clave en la historia del surrealismo latinoamericano. Es muy cierto que en muchas ocasiones las o los artistas son los menos indicados para evaluar los logros de su profesión, pero ¿es el caso de nuestra pintora? ¿O más bien supo perfectamente lo que se proponía y nos lo entregó sin mayores argumentaciones? ¿Tardamos en entenderla? Incuestionable. Estamos ante un corpus pictórico relativamente pequeño en números absolutos, pero aún así, ello no impide que lo consideremos un legado muy importante. ¿Verdad o mentira que no estaba consciente de lo que hacía? Si su primer retrato de sí misma está fechado en 1926 y Frida muere el 13 de julio de 1954 a los 47 años, puede decirse que en 28 calendarios trabajó en un promedio de 5.42 cuadros por año. ¿Cantidad o calidad? Nada ha impedido los reconocimientos póstumos. Las profecías de Breton se cumplen, aunque solo décadas después. La verdad, durante muchos años permaneció relativamente olvidada, aunque críticos serios e informados habían analizado su quehacer. En algún tiempo, su Casa Azul de Coyoacán, ya abierta como museo, tenía entrada libre y aún así los visitantes a la misma eran escasísimos. ¿Cuáles fueron los factores que propiciaron su renacimiento o recuperación? Probablemente el primer eslabón con el que empieza a entretejerse su apología lo fragua Hayden Herrera cuando en 1985 publica su muy bien documentada biografía. Otras críticas e historiadoras que han escrito sobre ella, Marta Zamora, Raquel Tibol, Rauda Jamis, Teresa del Conde, Andrea Kettenman y el mencionado Luis Martín Lozano. Un hecho que su trabajo se fue revaluando y en algún momento se desata una fridomanía. Esta última ya estaba allí o aumentó con la película Frida, Matices de una Pasión, 2002, dirigida por Julie Taymor y protagonizada por Salma Hayek. Las explicaciones de su masificada omnipresencia pueden ser varias. En alguna, quizás se la desnaturaliza al caracterizarla solo como abanderada del sufrimiento. De cualquier modo, contra exageraciones o huracanes, avalanchas o endiosamientos razonados o injustificados, 66 años después de su muerte y siendo ya una desbordada figura internacional, su autorretrato con collar de espinas y colibrí, 1940, ocupó los desplegados publicitarios y la portada del catálogo de la exposición Fantastic Women, Surreal Worlds from Meret Oppenheim to Frida Kahlo, que la Rijkskunsthalle de Frankfurt y el Louisiana Museum of Modern Art tuvieron en exhibición entre el 13 de febrero y el 27 de septiembre del 2020. Esta es la consagración definitiva, pues incluso se la toma como referencia clave dentro del arte producido por mujeres que animaron esta tendencia y ello en diversos continentes. Cuando nos referimos al mencionado retrato de sí misma, descubrimos que esta artista se representa de medio cuerpo, portando un pectoral de zarzas entrelazadas. Un nudo de estas es picoteado por un colibrí que parece medallón. La acompañan un gato negro y un changuito.
De fondo, el importantísimo biombo de hojas del turquesa al topacio que podría haber entresacado de los bosques que, según Guillaume Apollinaire, el aduanero Rousseau había visto en México. Entre aquellas elipses o parábolas o ejemplos de invernadero, los fungias tienen alas de libélula y un dueto de mariposas. Cerca de sus razonamientos disfrutan de cornisas y alerones movibles como si fueran pasamanerías hechas a mano.